¿Crees que la humanidad está a salvo? Pues la verdad es que hemos estado a un paso del abismo mucho más veces de lo que imaginas. Hoy vas a descubrir las 4 veces reales, documentadas y estremecedoras, en las que estuvimos al borde de la extinción total. Nada de ciencia ficción, nada de teorías locas, esto fue real. Y lo peor es que podría volver a ocurrir. Si quieres saber cuándo, cómo y por qué casi dejamos de existir, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar, no lo vas a olvidar jamás. Imagina despertar una mañana y que el mundo, de repente, cambie para siempre. Imagina el sol apagándose durante días, millones de personas muriendo de hambre y frío, gobiernos colapsando y la humanidad entera temblando ante la fuerza incontrolable de la naturaleza. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1815, cuando el volcán Tambora, en Indonesia, explotó con una fuerza nunca vista. El estruendo fue tan brutal que se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia, y la montaña perdió casi la mitad de su altura en segundos. Pero eso fue solo el principio. Lo que de verdad condenó a la humanidad vino después. Millones de toneladas de ceniza y gases tóxicos ascendieron hasta la atmósfera, bloqueando la luz solar. En todo el mundo, durante meses, el sol era un disco pálido y lejano, y la noche parecía eterna. En 1816, el año siguiente a la explosión, el planeta entero vivió lo que se conoce como el año sin verano. Europa y América fueron las zonas más afectadas. Nevó en pleno junio, los cultivos se helaron, el ganado murió y el hambre se extendió por ciudades y campos. Hubo motines, saqueos y familias enteras emigrando en busca de comida. En Suiza, por ejemplo, las familias quemaban muebles y libros para sobrevivir al frío. En China, las lluvias ácidas arrasaron los campos de arroz, y en Estados Unidos, la gente empezó a llamar a ese tiempo el año de la pobreza. Las hambrunas causaron millones de muertos indirectos, y las epidemias, alimentadas por la debilidad y la desnutrición, multiplicaron la tragedia. Algunos historiadores calculan que la crisis mató a más de 200.000 personas solo en Europa y Asia, aunque el verdadero número jamás se sabrá. Y todo, por una explosión volcánica. Hoy, con 8.000 millones de personas en el planeta, un evento similar podría desencadenar la peor catástrofe de la historia. La ciencia sabe que hay decenas de volcanes gigantes durmiendo bajo la superficie. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasaría si mañana despertara otro Tambora o, peor aún, un supervolcán como Yellowstone? A veces, el mayor peligro no viene del espacio, sino de la misma Tierra bajo nuestros pies. Pero si crees que la humanidad solo ha estado en peligro por la fuerza de la naturaleza, espera a escuchar la siguiente historia. Porque, en 1986, un error humano, una cadena de decisiones equivocadas y la arrogancia de la tecnología nos acercaron más que nunca al apocalipsis nuclear. Era la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. No fue solo una explosión. Fue el nacimiento de un monstruo invisible y letal, la radiación. El cielo sobre Ucrania se iluminó como un amanecer falso, y durante horas, nadie supo la magnitud del desastre. Los responsables intentaron ocultarlo. Pero la radiación, silenciosa y mortal, no entiende de fronteras ni de secretos. En cuestión de días, una nube radiactiva cubrió media Europa. Suecia, Noruega, Polonia, Alemania, todos detectaron niveles de radiación nunca vistos. Las autoridades evacuaron pueblos enteros, pero los verdaderos héroes, bomberos, ingenieros y voluntarios, se enfrentaron cara a cara con el infierno, luchando para evitar que la catástrofe se multiplicara. ¿Sabías que, durante horas, temieron que el núcleo del reactor, fundido y a punto de atravesar la base, entrara en contacto con una piscina subterránea de agua? Si eso hubiera pasado, la explosión habría sido cientos de veces más potente que la original, lanzando toneladas de material radiactivo a la atmósfera y convirtiendo buena parte de Europa en un páramo inhabitable durante siglos. Los técnicos soviéticos, jugándose la vida, lograron drenar el agua a contrarreloj, evitando el segundo apocalipsis. Miles de personas murieron directamente por la radiación en los años siguientes. Cientos de miles fueron desplazados, y aún hoy, hay una zona de exclusión en torno a la planta donde la vida sigue siendo un experimento peligroso. Chernóbil fue una advertencia brutal, un solo error humano puede destruir el futuro de millones. Y, sin embargo, el mundo no aprendió la lección. Hoy existen más de 400 reactores nucleares activos y miles de armas nucleares listas para ser lanzadas en cuestión de minutos. ¿Qué ocurriría si algo así sucediera hoy, en una gran ciudad, o en plena guerra? Si crees que eso es lo más cerca que hemos estado del fin, prepárate para la siguiente historia, porque la humanidad, en 1962, estuvo literalmente a un minuto de la extinción total por una simple llamada telefónica, o por una decisión impulsiva. Octubre de 1962. El mundo vive la mayor tensión de la Guerra Fría.
Estados Unidos ha descubierto misiles nucleares soviéticos en Cuba, apuntando directamente al corazón del país. En Moscú y Washington, la tensión se palpa en el aire. Cualquier error, cualquier malentendido, cualquier movimiento fuera de lugar podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pero esta vez, no serían soldados enfrentándose con fusiles en trincheras. Esta vez, serían bombas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Durante 13 días, la humanidad contuvo la respiración. Familias construían refugios antinucleares en sus sótanos, los niños practicaban simulacros en las escuelas, los líderes políticos no dormían. Mientras tanto, en las profundidades del Caribe, un submarino soviético recibía el impacto de cargas de profundidad lanzadas por la Marina de Estados Unidos. Dentro del submarino, el comandante creía que la guerra ya había comenzado y que debía lanzar su torpedo nuclear en represalia. Solo una persona a bordo, Vasily Arkhipov, se negó a dar la orden. Esa fue probablemente la decisión más importante en la historia de la humanidad. Porque, si ese torpedo hubiera salido del submarino, la respuesta nuclear habría sido inmediata y devastadora. Habríamos asistido, en cuestión de horas, al fin de la civilización tal y como la conocemos. Los expertos calculan que el lanzamiento de apenas una fracción de los misiles nucleares disponibles en 1962 habría matado a más de 500 millones de personas directamente. Pero lo peor vendría después: el invierno nuclear, las cosechas destruidas, la atmósfera envenenada y la caída de la sociedad global. Los supervivientes, de haberlos, vivirían entre ruinas, radiación y un planeta irreconocible. Y todo estuvo a un sí o un no. La humanidad nunca ha estado tan cerca del apocalipsis por una simple decisión humana. Después de la crisis, las potencias firmaron tratados de control nuclear, instalaron el teléfono rojo para evitar malentendidos, y el mundo respiró aliviado. Pero la amenaza no ha desaparecido. Hoy existen más armas nucleares que nunca. El reloj del juicio final sigue avanzando, y la pregunta es: ¿quién será el próximo Arkhipov? ¿Cuántas veces más tentaremos al destino? Pero, si crees que solo la tecnología o los volcanes han puesto a la humanidad al borde del colapso, aún falta el peor de todos: una amenaza invisible, microscópica, que en el pasado fue la mayor asesina de nuestra especie. Hablamos de la peste negra. Corre el año 1347. No hay antibióticos, no hay hospitales modernos, ni siquiera se entiende la existencia de los microbios. Una flota de barcos genoveses llega a Sicilia con la tripulación muerta o agonizando. Han traído consigo la peste bubónica, una enfermedad feroz transmitida por pulgas que viven en ratas. Nadie lo sabe, pero en cuestión de semanas, el mundo va a cambiar para siempre. La plaga se extiende por Europa como un incendio fuera de control. Ciudades enteras se vacían en cuestión de días. Familias enteras mueren en sus casas, los cementerios no dan abasto, y los cadáveres se amontonan en las calles. El terror es absoluto, nadie entiende por qué ocurre, cómo se contagian y cómo detenerla. Padres abandonan a sus hijos, los médicos huyen, y el miedo se convierte en la única ley. En apenas 5 años, la peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas. En algunas regiones de Europa, hasta el 60% de la población desapareció. Hubo pueblos y ciudades que quedaron totalmente desiertos, y la economía, la religión y la cultura se derrumbaron. Nadie volvió a ser el mismo. El impacto fue tal, que la sociedad europea tardó siglos en recuperarse. Se perdieron generaciones enteras, oficios, tradiciones, linajes. El terror a la muerte marcó el arte, la literatura y la política durante siglos. Y aunque hoy creamos que las pandemias son cosa del pasado, la historia nos enseña que una mutación bacteriana o vírica puede cambiarlo todo en semanas. Ni el dinero, ni la tecnología, ni el poder nos aseguran la supervivencia. ¿Estamos realmente preparados para la próxima gran plaga? 4 historias. 4 advertencias. 4 veces en que la humanidad, de verdad, estuvo a punto de desaparecer. Puede que pienses que el mundo es estable, que nuestra civilización es indestructible. Pero la historia demuestra que no es así. A veces, el mayor peligro está justo donde menos lo esperamos: bajo tierra, en el aire, en una decisión humana o en un ser microscópico. La lección es clara: el mayor error sería creer que nunca volverá a pasar. Porque, si algo nos enseña la historia, es que el peligro nunca desaparece. Solo cambia de forma. Ahora, imagina el mundo de hoy. 8.000 millones de personas conectadas, ciudades superpobladas, tecnología que puede salvarnos o destruirnos, y un planeta que responde, a veces, con una fuerza que no podemos controlar. La próxima crisis, el próximo gran peligro, podría llegar en cualquier momento. Y la pregunta no es si pasará, sino cuándo.
Así que la próxima vez que veas las noticias, que escuches hablar de volcanes, pandemias, amenazas nucleares o nuevas enfermedades, recuerda, ya hemos estado al borde del abismo. Y la única razón por la que seguimos aquí es porque, en esas 4 ocasiones, la suerte, el valor y el sacrificio de unos pocos nos salvaron a todos. Pero no podemos confiar solo en la suerte. Tenemos que aprender, prepararnos, estar alerta. Porque el próximo gran peligro puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Cuál de estas historias te parece más aterradora? ¿Crees que podríamos sobrevivir a otra crisis así? ¿Conoces otros momentos en los que estuvimos a punto de desaparecer? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete, porque aquí seguimos contando los mayores misterios y peligros a los que la humanidad se ha enfrentado, y a los que, sin duda, volverá a enfrentarse. Recuerda, la realidad siempre supera a la ficción. Y mientras miremos al pasado con humildad, podremos prepararnos mejor para el futuro. Si has llegado hasta aquí, eres parte de los que no se rinden, de los que quieren saber la verdad, de los que creen que el conocimiento puede salvarnos. Suscríbete, comparte y mantente alerta. Porque, en cualquier momento, podríamos volver a vivir el día en que el mundo estuvo a punto de acabar.